La lluvia había comenzado a caer mucho antes de que Sebastián Varga llegara al pueblo, pero fue recién al cruzar la colina cuando se volvió verdaderamente implacable. No era el tipo de lluvia que asusta. Era la otra clase, la que se instala sin pedir permiso y te convence, gota a gota, de que siempre estuvo ahí. La que no golpea sino que penetra, que encuentra los pliegues del cuello, las costuras de la ropa, los bordes de las memorias que uno prefiere no revisar. Sebastián caminaba sin apresurarse. 38 años, espalda recta, mandíbula firme. El tipo de hombre que el tiempo había tallado con herramientas pesadas. Había servido 8 años en operaciones especiales, la mayor parte de ese tiempo en lugares que no aparecen en los mapas que se muestran en las noticias. Desde que volvió, su vida se había convertido en una serie de noches en sitios diferentes y días que no se distinguían entre sí. No era infelicidad, exactamente. Era más bien la sensación de haber dejado algo encendido en algún lugar lejano y no recordar dónde. La capilla de San Eustaquio se alzaba al fondo de un camino sin nombre, medio tragada por la vegetación, con las paredes de piedra gris oscurecidas por décadas de humedad. El cartel de la entrada todavía conservaba algunas letras, aunque el tiempo había borrado suficientes como para que el nombre fuera más una sugerencia que una certeza. Sebastián conocía ese lugar. Había pasado por él años atrás, en otra vida, cuando todavía tenía destino fijo. Empujó la puerta con el hombro. La madera cedió con un quejido largo, casi humano. Adentro, el aire era frío pero distinto al de afuera, quieto, sin la urgencia del viento. Sebastián entró y dejó que la puerta se cerrara sola a su espalda. Se quedó parado un momento sin encender nada, dejando que sus ojos se ajustaran a la penumbra. Bancos de madera cubiertos de polvo, vitrales tapados con tablas, el techo cruzado por vigas que el tiempo había ennegrecido. El suelo de piedra resonaba bajo sus botas con un eco suave, casi de advertencia. Se sentó en el primer banco, sin quitarse la mochila del todo, solo apoyándola en el suelo junto a sus pies. La postura que adoptó era la misma de siempre, codo sobre las rodillas, manos sueltas, cabeza ligeramente inclinada. No era descanso. Era vigilia con otra forma. Un recuerdo llegó sin ser invitado. Una noche en particular, en un lugar del que nunca hablaba, una figura tendida en el suelo y él al otro lado de la calle, calculando si había tiempo, si valía la pena, si encajaba dentro del protocolo. No encajaba. Y él lo dejó pasar. Exhaló despacio. Entonces escuchó el sonido. No venía del interior. Venía de afuera, de la puerta. Un golpe sordo, torpe, repetido con un intervalo irregular. No era el viento. El viento no golpea 2 veces en el mismo lugar con la misma intención. Sebastián se puso de pie sin ruido. No había arma que buscar, pero su cuerpo igualmente adoptó la postura de quien espera lo peor y ya lo ha calculado. Cruzó el pasillo central con pasos medidos y abrió la puerta. La lluvia entró primero. Detrás de ella, un perro. Pastor alemán, macho, de unos 5 o 6 años. El pelaje negro y café, normalmente brillante, estaba empapado y apelmazado, con manchas de barro que le cubrían el lomo y las patas. Una de las orejas se mantenía erguida con esfuerzo, la otra colgaba levemente, como si hubiera perdido la fe en algo. El animal tenía una herida abierta en el costado derecho, no un corte limpio sino algo irregular, hecho con descuido o con saña, y bajo el pelaje mojado se adivinaban otras marcas más antiguas, líneas pálidas que el tiempo no había terminado de borrar. Pero lo que detuvo a Sebastián no fue la herida ni el estado del animal. Fue la mirada. El perro no lo miraba con miedo. Tampoco con la desesperación hambrienta de un animal perdido. Lo miraba con una especie de propósito concentrado, como alguien que ha recorrido un camino largo y difícil y sabe exactamente por qué llegó hasta aquí. Entró unos pasos. Se detuvo. Luego giró sobre sí mismo, volvió hacia la puerta abierta, miró por encima del hombro y soltó un ladrido breve, controlado, sin histeria. Sebastián frunció el ceño. «No me hagas esto», murmuró. El perro ladró de nuevo. Una sola vez. Luego salió a la lluvia y se quedó parado afuera, esperando.
Sebastián se quedó mirándolo desde el umbral. La lluvia seguía cayendo con la misma indiferencia de siempre. El perro no se movió, no vaciló, no buscó refugio. Simplemente esperó, empapado y herido, con la convicción tranquila de quien sabe que el otro va a ceder antes que él. Había algo en esa postura que Sebastián reconoció desde adentro, desde un lugar que llevaba años sin visitar. No era terquedad. Era la clase de resistencia que se ejerce cuando algo más importante que uno mismo todavía necesita ser protegido. Volvió adentro, pasó una mano por la cara. «No es asunto mío», dijo en voz alta, como si pronunciarlo fuera suficiente para convertirlo en verdad. La lluvia respondió con indiferencia. El perro no. Sebastián giró. El animal seguía en el umbral, quieto, sin presionar, sin retroceder. Solo sosteniendo el momento abierto con una paciencia que no debería haber sobrevivido a lo que claramente había sobrevivido. Entonces llegó el otro recuerdo. Más nítido que el anterior. Una figura en el suelo, una mano extendida, y él calculando si había tiempo. No hubo tiempo porque él decidió que no lo había. Sebastián apretó la mandíbula. «Maldita sea». Salió a la lluvia. El frío lo golpeó de inmediato, más intenso ahora que tenía un destino. El perro ya se había puesto en movimiento, no deprisa, no con urgencia desesperada, sino con esa cadencia deliberada de quien conoce el camino y necesita que el otro lo siga sin perderlo. Se detenía cada pocos metros, miraba atrás, comprobaba. Sebastián ajustó su ritmo al del animal sin pensarlo demasiado. Rodearon la capilla por el lateral y descendieron hacia un terreno que nadie había cuidado en mucho tiempo. La hierba muerta había cedido su lugar al barro y a las piedras sueltas. Una sección de alambrado oxidado se inclinaba hacia adentro como si hubiera intentado escapar en algún momento y se hubiera arrepentido a mitad de camino. El perro pasó por el hueco sin dudar. Sebastián lo siguió. Al otro lado, el terreno bajaba de forma irregular hacia una zona donde los árboles crecían más juntos y las copas formaban una bóveda que amortiguaba el ruido de la lluvia. El mundo se volvió más oscuro, más silencioso, más denso. El perro aminoró la marcha. Su cuerpo se tensó de una manera específica que Sebastián supo leer sin necesidad de traducción. Algo estaba cerca. Entonces escuchó la respiración. Débil. Entrecortada. Humana. Se acercó rápido. La figura estaba tendida de costado sobre el barro, encogida sobre sí misma con la rigidez de quien lleva demasiado tiempo en el suelo y ya no tiene fuerzas para cambiar de posición. Una mujer mayor, de 70 años o quizás más, pequeña, de huesos finos que la ropa empapada hacía parecer todavía más frágiles. El cabello gris pegado a las mejillas por la lluvia. Los labios con ese tono azulado que el frío instala antes de volverse peligroso de verdad. Tenía una mano hundida en el barro y la otra apretada alrededor de dos pequeños cuerpos. Cachorros. Pastor alemán, de pocas semanas de vida, el pelaje todavía con esa suavidad de lo que acaba de llegar al mundo. Estaban pegados contra ella, temblando, buscando el calor que el cuerpo de la mujer ya casi no podía darles. Sebastián se arrodilló a su lado. «Señora, ¿me escucha?», dijo, la voz baja pero firme. Los ojos de la mujer se abrieron con dificultad. Pasaron un segundo sin enfocar nada. Luego lo encontraron a él y algo en su expresión cambió. El miedo cedió 1 milímetro, solo 1 milímetro, para dejar entrar algo que se parecía al alivio. Sabía que volvería, susurró, con una voz que era casi solo aire. Sebastián frunció el ceño. «Yo no estuve aquí antes», dijo. Pero ella no parecía escucharlo. O quizás no le estaba hablando a él. Detrás de Sebastián, el perro se acercó sin hacer ruido. Se tendió junto a la mujer y apoyó el cuerpo contra sus costillas con una delicadeza que no correspondía al tamaño del animal ni al estado en que se encontraba. Los cachorros reaccionaron de inmediato, moviéndose hacia él, instintivamente seguros de que ahí había algo conocido. Sebastián le tomó el pulso a la mujer con 2 dedos. «Débil. Presente. Por ahora. Está helada», murmuró. «Vamos a sacarla de aquí».
Los dedos de la mujer se tensaron en el pelaje del perro. «No se los lleve», susurró. «Por favor». «Nadie se lleva nada», dijo Sebastián. «Voy a sacarla a usted». Ella desvió los ojos hacia el animal. Una pregunta sin palabras. Sebastián siguió la mirada. El perro no lo miraba a él. Tenía los ojos fijos en la mujer, como si el resto del mundo hubiera dejado de existir. Entonces llegaron los pasos. No eran los suyos ni los del perro. Venían de la dirección de los árboles, 3 pares, irregulares, poco cautelosos, de quien no espera encontrar resistencia. 3 hombres jóvenes emergieron desde la línea de vegetación. 20 y tantos años, ropa informal, sudaderas y chaquetas que no habían sido elegidas para una noche como esa. El que iba delante era alto y delgado, con esa delgadez inquieta de quien nunca termina de estar quieto. Mandíbula estrecha, ojos que calculaban sin disimularlo demasiado. Los otros 2 se distribuían ligeramente detrás, uno con la capucha subida, el tercero con las manos en los bolsillos, callado, como quien sabe que no necesita hacer nada para que su presencia se sienta. «No esperábamos encontrar compañía», dijo el primero, sin que la lluvia le molestara lo más mínimo. Sebastián no se levantó. No lo necesitaba todavía. «Den la vuelta y váyanse», dijo, con la tranquilidad de alguien que solo lo dice una vez. El hombre sonrió. No de forma simpática, sino con ese tipo de sonrisa que usa quien cree que controla la situación y quiere que el otro lo sepa. «¿Es suyo el perro?», preguntó, mirando al animal. Sebastián no respondió. Detrás de él, el pastor alemán había dejado de estar quieto de la manera en que estaba quieto antes. Ahora su quietud era diferente. Era la clase de silencio que precede a algo. Levantó la cabeza despacio y dirigió la mirada no hacia el hombre que hablaba, sino hacia el tercero, el callado, el que llevaba las manos hundidas en los bolsillos. Y entonces soltó un sonido. No un ladrido. Algo más controlado, más profundo, con la precisión de quien reconoce algo específico y quiere que los demás sepan que lo ha reconocido. Sebastián lo sintió antes de entenderlo. Esa línea invisible que se traza cuando una situación deja de ser casual. El perro los conocía. Y lo que había entre ellos no había terminado. El segundo hombre se inclinó ligeramente hacia el primero. «Agarra al animal y nos vamos», murmuró, sin molestarse demasiado en bajar la voz. El primero levantó una mano sin mirarlo. Sus ojos seguían sobre Sebastián. «Usted no quiere meterse en esto», dijo. «Créame». Sebastián se puso de pie entonces, despacio, cada movimiento deliberado. El agua le resbalaba por la cara, pero su expresión no cambió. «Ya estoy metido», dijo. El tercero, el callado, desplazó la mirada del hombre hacia el perro. Lo estudió durante un segundo largo, casi clínico. «Ese escapó», dijo en voz baja, casi para sí mismo. «No pensé que llegaría tan lejos». La palabra aterrizó en el pecho de Sebastián con todo su peso. Escapó. No lo habían abandonado. Había huido. El primero exhaló, como quien descarta una opción y pasa a la siguiente. «La vieja no tiene ningún derecho sobre lo que no es suyo», dijo, mirando vagamente hacia la mujer tendida en el barro. «Solo venimos a corregir eso». Los dedos de la mujer se crisparon. «No, por favor», susurró. Sebastián dio un paso al frente. «Solo uno». «Se quedan aquí», dijo. «Los 3. Los cachorros y el perro». El segundo hombre soltó algo entre una carcajada y un bufido. «¿Usted solo va a impedírnoslo?» Sebastián no respondió. No hacía falta. Había en su manera de pararse, centrado, sin un gramo de tensión innecesaria, algo que no pertenecía a los enfrentamientos ordinarios. Era la clase de calma que se aprende en lugares donde el miedo es un lujo que no se puede pagar. El primero lo vio. La sonrisa se le fue enfriando despacio, no desapareció del todo, pero cambió de naturaleza. «No vale la pena», murmuró después de un momento. Retrocedió. Los otros lo siguieron, aunque el segundo lo hizo con la rigidez de quien no está de acuerdo pero tampoco tiene mejor argumento.
El cayado miró al perro una última vez, con una atención calculadora que no era curiosidad sino inventario. Luego se giró. Los tres desaparecieron entre los árboles con la misma facilidad con que habían aparecido. Sebastián no se movió hasta que el último eco de sus pasos se disolvió en el ruido de la lluvia. Luego exhaló lentamente. Detrás de él, el perro volvió a apoyar el cuerpo junto a la mujer. Los cachorros seguían vivos, seguían temblando, seguían aquí. Sebastián miró en la dirección por donde los hombres se habían ido. «Volverán», dijo en voz queda. No era una pregunta. El perro no reaccionó. Pero Sebastián ya sabía la respuesta. Se agachó junto a la mujer. «Nos vamos ahora», le dijo. Ella asintió apenas, con la confianza de alguien que ya no tiene energía para dudar. Sebastián pasó un brazo por debajo de sus hombros y la levantó con cuidado, sorprendido una vez más por lo poco que pesaba, por lo mucho que ese poco le pesaba a él. Los cachorros gimieron cuando el movimiento los separó un instante de ella. Uno de ellos fue directamente hacia el pastor alemán. El otro trastabilló detrás de Sebastián, con las patas cediendo en el barro, pero sin detenerse. El perro caminó junto a ellos de regreso hacia la capilla. No delante ni detrás. Al lado. Y Sebastián supo, mientras la lluvia seguía cayendo sobre todos ellos y las luces amarillas de la capilla aparecían a lo lejos entre la oscuridad, que esto no había terminado. Que acababa de empezar. Y que por primera vez en mucho tiempo, eso no le parecía un peso. Le parecía un motivo. La caminata de regreso fue más larga de lo que debería haber sido. No por la distancia sino por lo que Sebastián cargaba, y no era solo el cuerpo frágil de la mujer apoyado contra su pecho sino algo más difícil de nombrar y más difícil de dejar atrás. La lluvia no había cedido. Si acaso, había encontrado un nuevo ángulo, más horizontal que vertical, colándose por el cuello de la camisa, acumulándose en los pliegues de las mangas. El terreno era traicionero, blando donde debería ser firme, y Sebastián ajustaba cada paso antes de apoyarlo del todo, protegiéndola a ella sin que ella lo notara. El perro caminaba junto a ellos. Ni adelante ni atrás. Lateral, constante, como una frontera viva entre lo que habían dejado atrás y lo que todavía no sabían que tenían delante. Los cachorros lo seguían con la torpeza absoluta de lo que aún no ha aprendido que el mundo puede ser difícil, tropezando, recuperándose, avanzando igual. Cuando la capilla apareció a través de la lluvia, Sebastián empujó la puerta con el hombro y entró. El aire adentro era frío pero quieto, y esa quietud se sentía casi como un privilegio después de los últimos 20 minutos. Llevó a la mujer hasta el banco más cercano y la recostó con cuidado. La madera vieja crujió. Ella no pareció notarlo. Tenía los ojos entreabiertos, la mirada flotando entre la conciencia y algo más parecido al agotamiento total. «No debería haberlo hecho», murmuró. «Van a volver». Sebastián se arrodilló frente a ella, una rodilla en el suelo frío. «Ya vinieron», dijo. «Y se fueron». «Por ahora», respondió ella, apenas audible. Sebastián no discutió. Tenía razón y los dos lo sabían. El perro entró detrás de ellos y sin dudarlo se tendió junto al banco, pegando el lomo a las piernas de la mujer. No lo hacía por afecto, o quizás sí, pero sobre todo lo hacía como decisión. Como quien establece un perímetro y decide que no lo va a mover nadie. Sebastián lo observó un momento. «No eres de ella», dijo en voz baja. El perro no lo miró. Pero una oreja giró levemente, registrando el tono. Los cachorros llegaron después, tambaleantes. Uno escaló el borde del banco con un esfuerzo desproporcionado para su tamaño y se instaló contra el costado de la mujer. El otro prefirió quedarse abajo, encajado en la curva del cuerpo del perro adulto, con el hocico enterrado en su pelaje. La mujer posó una mano sobre el lomo del pastor alemán. El animal no se apartó. Tampoco se acercó. Simplemente lo permitió. Sebastián recorrió el interior de la capilla con mirada sistemática. Entradas. Puntos ciegos. ¿Qué servía y qué no? Era lo primero que hacía en cualquier espacio, sin pensarlo, sin poder no hacerlo.
El reflejo no se había ido con el uniforme. Al fondo encontró un armario de madera vieja, con la puerta torcida pero todavía en su sitio. Adentro había algunas mantas dobladas, ásperas, delgadas, pero secas. Suficiente. Volvió y cubrió a la mujer con una de ellas, ajustándola alrededor de los hombros con más cuidado del que se esperaba de sí mismo. Los dedos de ella se cerraron sobre el tejido. «Gracias», dijo apenas. Sebastián asintió. Luego se giró hacia el perro. «¿Me dejas mirar eso?», preguntó, como si fuera una pregunta razonable de hacer a un animal. El perro levantó la cabeza. Sus ojos ámbar encontraron los de Sebastián. No había amenaza en ellos ni tampoco confianza ciega. Había una evaluación, breve, precisa, del tipo que se hace cuando se ha aprendido por las malas a distinguir qué manos ayudan y cuáles hacen otra cosa. Sebastián no se movió. Esperó. Después de un momento, el perro bajó la cabeza. No era rendición. Era un permiso concedido con condiciones tácitas. Sebastián se acercó despacio, con los movimientos lentos de quien sabe que la calma es el único idioma que funciona aquí. Sus dedos encontraron el borde de la herida. El pelaje estaba apelmazado, pegajoso, con esa mezcla de sangre seca y lluvia que se convierte en costra antes de que la herida decida qué va a hacer. El corte no era limpio. Era irregular, trazado con algo romo o con demasiada prisa, del tipo que se hace cuando no importa no hacer daño. El perro se tensó al contacto pero no retiró el cuerpo. «Eso va a necesitar algo más que tiempo», murmuró Sebastián. La respiración del animal se mantuvo estable. Demasiado estable para la situación. Como si hubiera aprendido hace mucho que reaccionar no cambiaba los resultados. La mandíbula de Sebastián se apretó un poco. La mujer habló desde el banco. «Le hicieron daño a propósito», dijo. Su voz era más firme ahora, aunque seguía siendo frágil en los bordes. Sebastián no se dio vuelta. «Ya lo veo», dijo. «Decían que era más valioso así», continuó ella. «Más llamativo. Que la gente pagaba más por ver un perro que había sufrido y seguía de pie». Sebastián detuvo la mano sobre la herida. «¿Qué quiere decir?», preguntó, la voz sin inflexión. La mujer tardó en responder. Cuando lo hizo, su tono tenía la textura opaca de quien carga con algo que no sabe cómo soltar. «Yo pensé que los estaba ayudando», empezó. «Cuando lo encontré, él estaba muy mal. Flaco, asustado. Yo no podía hacer mucho por él sola. Y entonces llegaron esos muchachos, muy amables, muy seguros de lo que decían. Aseguraban que trabajaban con animales, que tenían un lugar adecuado, que iban a cuidarlo». El perro giró la cabeza apenas, como si reconociera algo en esas palabras. «Se los entregué yo», dijo la mujer. «Con mis propias manos». Sebastián cerró los ojos un segundo. Los abrió. ¿Cuándo se dio cuenta de que no era lo que decían?, preguntó. El silencio que siguió fue suficiente respuesta. El perro se movió entonces. No hacia la mujer, no hacia la puerta. Dio 2 pasos en dirección a la entrada y se quedó quieto, con las orejas orientadas hacia adelante y el cuerpo tenso de esa manera particular que no responde al sonido sino a algo anterior al sonido. Sebastián se puso de pie. Caminó hasta la puerta y se quedó parado junto a ella sin abrirla. Escuchó. Solo lluvia, solo viento. Pero la ausencia de algo concreto no era lo mismo que seguridad. Era una pausa. El tipo de silencio que ocurre entre una cosa y la siguiente. La mujer habló de nuevo desde el banco, más despacio ahora. «Intenté recuperarlo», dijo. «Cuando entendí lo que estaban haciendo, fui a buscarlos. Pero ya no me dejaban acercarme. Me dijeron que el perro era de ellos, que yo no tenía ningún derecho, que me fuera». «¿Y esta noche?», preguntó Sebastián sin girarse. «Esta noche apareció en mi puerta», respondió ella. «Cubierto de sangre, arrastrándose. No sé cómo me encontró. No sé cuánto tuvo que caminar así». Sebastián miró al perro. El animal seguía parado frente a la entrada,
vigilando. Usted salió a buscarlo, dijo Sebastián. No al revés. La mujer asintió, apenas. Lo escuché llorando afuera. Pensé que si podía meterlo adentro aunque fuera un rato, darle algo de calor. No sabía que lo estaban siguiendo. Sebastián volvió junto al animal. No lo seguían, dijo en voz baja. Lo estaban rastreando. Esa herida no es solo descuido. Esa herida es una señal. Algo que ellos podían reconocer de lejos, que les decía que el perro seguía siendo suyo aunque hubiera escapado. Las palabras llenaron la capilla de una manera que el frío no podía. Los cachorros dormían. Uno junto a la mujer, el otro contra el perro, con esa confianza absoluta de lo que todavía no ha aprendido a tener miedo. Sebastián los miró durante un momento. Luego miró al perro. Me trajiste hasta ella, dijo. No al revés. El perro parpadeó despacio. Una sola vez. Sebastián asintió con un gesto mínimo. Sí, murmuró. Eso tiene más sentido. Luego se giró hacia el fondo de la capilla y comenzó a revisar el espacio con otros ojos. Ya no buscaba refugio. Buscaba otra cosa. Porque la tormenta de afuera estaba amainando. Y la que se acercaba desde los árboles, esa todavía no. Se lo entregué yo misma. Las palabras salieron apenas como un susurro, casi sin aire, como si al decirlas en voz alta se volvieran más reales de lo que la mujer podía soportar. El silencio que llegó después no era vacío. Era denso, del tipo que se instala entre dos personas y exige ser reconocido antes de que cualquier otra cosa pueda ocurrir. Sebastián asintió una sola vez, despacio. Ahí fue cuando todo cambió, dijo. La mujer cerró los ojos un momento. Sí. El perro se puso de pie. Sin aviso, sin sonido previo. Un instante estaba tendido junto al banco y al siguiente estaba erguido, el cuerpo rígido, las orejas orientadas hacia adelante. Pero no miraba la puerta. La miraba a ella. Era la primera vez desde que habían entrado a la capilla que sus ojos se encontraban directamente y algo cruzó entre ellos, silencioso, sin palabras, pero imposible de ignorar. La respiración de la mujer se cortó. No de miedo. De reconocimiento. No de quién era él, sino de lo que ella había hecho. El perro no gruñó. No avanzó. Solo miraba. Y en esa mirada no había acusación ni rabia. Había distancia. Una línea trazada con quietud entre lo que había sido y lo que ya no podía volver a ser igual. Sebastián lo sintió también. Ese desplazamiento, esa fractura silenciosa. Hay cosas que no se rompen con estrépito. Se rompen exactamente así. La mujer apartó la cara. No podía sostener el peso de esa mirada. Los entrenaron, dijo, con la voz temblando ahora. O eso decían ellos que hacían. Sus labios se apretaron. Lo hacían pelear. No contra otros perros al principio. Era obediencia, miedo, control. Sebastián se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Y cuando se resistía? La mujer no respondió. No hacía falta. Las cicatrices del animal respondieron por ella. Lo grababan, añadió después de un momento. Decían que la gente pagaba por verlo. Que era entretenimiento. Las manos de Sebastián se cerraron despacio, sin que se notara demasiado, pero lo suficiente. ¿Y no fue a la policía? Preguntó. La mujer sacudió la cabeza. Lo intenté, dijo. Sus ojos parpadearon, más duros ahora. Hay un oficial en el pueblo. Buena persona, dicen. Pero cansado. Demasiados problemas pequeños, nunca suficiente prueba para los grandes. Me dijo que sin algo concreto, algo con lo que pudieran actuar, sería mi palabra contra la de ellos. Y eso no bastaba, dijo Sebastián. No, respondió ella. Sebastián se levantó y caminó unos pasos, pasándose una mano por el cabello húmedo. Las piezas encajaban ahora, no con limpieza, pero sí con claridad. Entonces escapó, dijo después de un momento. La mujer asintió.
Hace 2 noches. Escuché algo afuera. Lo encontré cerca del camino, apenas en pie, cubierto de sangre. Su voz volvió a quebrarse. No pensé que fuera a sobrevivir. Sebastián miró al perro. El animal había vuelto a su lugar junto a los cachorros, siempre vigilando. Y aún así volvió a usted, dijo Sebastián. La mujer lo miró, desconcertada. Yo tampoco lo entendí, admitió. Sebastián exhaló despacio. Yo sí. Ella frunció el ceño levemente. ¿Cómo? Sebastián tardó en responder porque la respuesta no era simple. No volvió porque confiara en usted, dijo finalmente. Las palabras eran tranquilas, medidas, pero cayeron con todo su peso. Volvió porque usted era el último lugar que recordaba donde el dolor no era lo único que existía. La verdad quedó suspendida entre los dos. Incómoda. Necesaria. Los ojos de la mujer se llenaron, aunque ninguna lágrima cayó. Pensé que lo estaba salvando, susurró. Sebastián asintió. Lo estaba, dijo. Al principio. Luego su expresión se endureció apenas. Pero también fue usted quien lo devolvió. La mujer cerró los ojos. Lo sé, dijo. Uno de los cachorros gimió suavemente en sueños. El perro bajó el hocico con delicadeza y lo empujó un poco hacia adentro de su cuerpo, estabilizándolo. Un gesto pequeño, casi invisible, pero Sebastián lo vio. Se giró hacia la puerta. La lluvia había dejado de sonar contra las piedras. Solo quedaba el goteo irregular de lo que se acumulaba en las grietas del techo. No han terminado, dijo. La mujer abrió los ojos. Lo sé. Sebastián la miró a ella, luego al perro, luego a las 2 vidas pequeñas y frágiles que dormían entre ellos. Esto ya no es solo por un perro, añadió. Nadie discutió. Todos entendían, cada uno a su manera, que algo había cruzado una línea que no iba a retroceder. La noche se instaló sobre la capilla de San Eustaquio con la paciencia de algo que no tiene prisa. La llovizna se había reducido a un susurro frío y el viento había tomado el relevo, colándose por las grietas de las tablas, deslizándose sobre el suelo de piedra como una voz que no quiere ser entendida del todo. Adentro, la luz escasa se había convertido en sombra. Sebastián no encendió nada. La luz era visibilidad, y la visibilidad era una invitación que no pensaba extender. Se mantuvo junto a uno de los ventanales tapiados, lo suficientemente apartado como para no ser visto desde afuera, su silueta disuelta entre las líneas más oscuras de la capilla. A simple vista, su postura era relajada. Quien supiera leer sabría que no lo era. Detrás de él, la mujer se movió ligeramente en el banco. La manta subía y bajaba con su respiración, todavía superficial pero más regular que antes. Tenía algo más de color en las mejillas. Sus manos, sin embargo, seguían temblando a intervalos, los dedos cerrándose solos como si se prepararan para algo que todavía no había llegado. Los cachorros dormían junto a ella. Uno derramado sobre su brazo con esa entrega absoluta de lo que todavía no conoce el miedo. El otro pegado al cuerpo del perro adulto, metido bajo la curva de su pecho como si fuera el único lugar seguro del mundo. El perro no había dormido. Ni un instante. Estaba de pie a pocos metros de la puerta, sin tocarla, sin moverse de un lado a otro. Simplemente plantado, como algo anclado entre 2 territorios, el de adentro y el de afuera, el de la hora y el de lo que estaba por venir. Tenía la cabeza levemente baja, las orejas inclinadas hacia adelante, los ojos fijos en algo que no estaba dentro del campo visual. Sebastián lo observó un momento. «Tú lo escuchas antes que yo, ¿verdad?», murmuró. El perro no reaccionó. Pero eso era respuesta suficiente. Sebastián se apartó del ventanal y caminó hacia la puerta, sin prisa, sin precaución visible, solo con la deliberación de alguien que ha aprendido que cada paso tiene consecuencias. Se detuvo a unos pasos de la entrada y escuchó. Nada evidente. Ninguna voz, ningún crujido de pisadas. Pero esa ausencia no lo tranquilizó. Lo afiló. Apoyó una mano en la madera de la puerta. Fría,
húmeda por el exterior. La vibración del viento llegó a través de ella, y con ella algo más, sutil, casi nada, pero no del todo nada. Entreabrió la puerta, lo justo para ver sin ser visto. El aire de la noche entró de inmediato, cortante, cargado con el olor a tierra mojada y algo metálico debajo. Sus ojos se adaptaron rápido. Escaneó hacia la izquierda, hacia la derecha, más allá. Y ahí, en el borde de la línea de árboles, dos luces bajas, fijas, sin moverse. No eran faros apuntando hacia adelante. Era un vehículo parado, esperando. Sebastián cerró la puerta en silencio, se giró y volvió adentro sin decir nada todavía. La mujer ya lo miraba, los ojos más despejados que antes, asustados pero no sorprendidos. «Están ahí fuera, ¿verdad?», susurró. Sebastián no respondió de inmediato. Recorrió el fondo de la capilla, revisó los rincones más oscuros, las secciones de pared con más grietas, los lugares por donde alguien podría entrar sin anunciarse. Luego habló. Sí. Una sola palabra, sin adorno. La mujer cerró los ojos brevemente. «No van a parar», dijo. «No hasta que se lo lleven». Sebastián miró al perro. El animal no había cambiado de posición, seguía junto a la puerta, seguía escuchando. «¿Por qué?», preguntó Sebastián. La mujer tragó saliva. Sus manos volvieron a tensarse en la manta. «Porque él vale algo», dijo. Lo entrenaron para responder no solo a órdenes, a señales. Dolor, miedo, tiempos precisos. Sabe cosas que otros perros no saben hacer. Sebastián se apoyó levemente en una de las vigas de madera. «Lo que quieres decir es que pueden hacerle hacer lo que quieran». La mujer asintió. «O podían. Ahora ya no». Las palabras se quedaron suspendidas en el aire. Ciertas. Pesadas. Sebastián asintió despacio. «Y ahora ya no quiere», dijo. El perro se movió en ese momento. No hacia la puerta, no hacia la mujer. Hacia Sebastián. Se detuvo a unos pasos de él, lo suficientemente cerca para que su presencia se sintiera, lo suficientemente lejos para mantener la distancia que todavía necesitaba. Luego, con lentitud, bajó la cabeza. No era sumisión. No era miedo. Era otra cosa, algo más tranquilo, una elección hecha en silencio. Sebastián no extendió la mano. No se movió. Pero lo sintió. Ese desplazamiento, esa línea que no desaparecía pero se corría un poco. El perro no lo había tolerado esta vez. Lo había reconocido. El animal giró la cabeza de nuevo hacia la puerta, como si el momento hubiera pasado, como si no tuviera importancia. Pero sí la tenía. Sebastián lo sabía. Se incorporó. «No solo están esperando», dijo. «Están observando». La mujer lo miró. «¿Qué significa eso?» «Que saben que seguimos aquí», respondió Sebastián. Ella tomó aire. «Entonces, ¿por qué no entran?» Sebastián no apartó los ojos de la puerta. «Porque todavía están decidiendo cómo». El silencio que siguió era diferente al anterior. Más concentrado. Más tenso en los bordes. Sebastián se movió hacia el centro de la capilla. Repasó el espacio una vez más, no buscando consuelo ni refugio, sino estructura. ¿Qué podía usarse, qué no, dónde pararse, dónde no? Los reflejos viejos se superponían al presente sin hacer ruido, sin dramatismo, simplemente disponibles. La mujer volvió a hablar. «Hay algo más», dijo. Sebastián se giró. Su expresión había cambiado. Ya no era solo miedo. Era urgencia. «No solo se llevan perros», continuó. «A veces se llevan lo que está conectado a ellos. Si creen que vale la pena». Los ojos de Sebastián se afilaron. «¿Personas?». La mujer asintió apenas. Sebastián miró al perro, a los cachorros, luego a ella. «Entonces nos aseguraremos de que no crean que vale la pena», dijo. Afuera, el viento arreció. Las luces en el borde de los árboles seguían ahí, quietas, pacientes.
Sebastián volvió a acercarse a la puerta. Esta vez no para abrirla. Solo para estar cerca de ella. Para escuchar. Para sentir. El perro se puso junto a él. Sin tocarlo, sin apoyarse. Solo presente. Dos figuras, vidas distintas, la misma posición. Sebastián habló en voz muy baja. Ellos creen que esto termina esta noche. El perro no reaccionó, pero sus orejas se movieron apenas. Sebastián exhaló. Se equivocan. No era el tipo de viento que aúlla. Era el otro, el que empuja, el que busca fisuras y las encuentra. Se apoyaba contra las paredes de la capilla de San Eustaquio como si estuviera tomando medidas, calculando cuánto aguantaba la estructura antes de ceder. Sebastián Varga estaba en el centro del pasillo, los hombros cuadrados, la mirada quieta. No se movía más de lo necesario. El espacio ya estaba cartografiado en su cabeza. Distancias, ángulos, pesos. Los bancos de madera, sólidos, suficientemente pesados para entorpecer a alguien. El pasillo central, despejado pero estrecho. La puerta, madera gruesa con bisagras gastadas. Cada objeto tenía un propósito ahora. Hasta el silencio. El perro estaba ligeramente por delante de él. No junto a la puerta, no junto a la mujer. En el medio, posicionado por instinto, no como una mascota ni como algo que espera una orden, sino como algo que entiende la forma del peligro sin necesitar que se lo expliquen. Su cuerpo estaba tenso sin ser rígido. Equilibrado. La herida del costado había comenzado a endurecerse, la sangre más oscura ahora, menos visible. Pero la manera en que distribuía el peso decía la verdad. Compensaba hacia el otro lado. Aún así, no retrocedía. Detrás de ellos, la mujer estaba incorporada, aunque apenas. La manta le había resbalado de un hombro y su figura delgada temblaba debajo, pero sus manos, esas manos que en otro momento habían dudado, estaban firmes ahora, envolviendo a los dos cachorros. Los había movido detrás del banco, no lejos, pero suficiente. Sus ojos eran amplios, sin pánico, con decisión. El primer sonido llegó desde afuera. No pasos, no voces. Un clic metálico, controlado. Luego la manija de la puerta se movió, despacio, con intención. Sebastián no se giró. No se apresuró. Simplemente desplazó el peso hacia las puntas de los pies, preparado. La puerta se abrió. No de par en par, solo lo suficiente. Una franja de oscuridad cortó el interior de la capilla, luego se ensanchó, y entraron. 3 figuras. Las mismas, pero distintas. Sin la postura casual de antes, sin la hesitación. Traían propósito con ellos como quien lleva algo que ya no necesita esconder. El primero, el que había hablado antes, encabezaba de nuevo. Alto, delgado, facciones afiladas. Pero algo en sus ojos había cambiado. Menos curiosidad, más certeza. Detrás de él, el segundo, más bajo, más ancho, mandíbula sin afeitar, el tipo de hombre que confía más en la fuerza que en el pensamiento, entró con una sonrisa torcida que no llegaba a los ojos. El tercero, el callado, se quedó junto a la puerta, mirando, siempre mirando. Debería haberse ido cuando pudo, dijo el primero, con calma. Su voz resonó levemente en el espacio vacío. Sebastián no respondió. No hacía falta. La mirada del hombre se desplazó hacia el perro. Ahí estás, dijo suavemente. No era alivio. Era propiedad. El perro no se movió, no bajó la cabeza, no gruñó. Solo miraba. Nos lo llevamos, continuó el hombre. Y nos vamos. No tiene por qué complicarse más de lo necesario. Sebastián habló entonces. No. Solo eso. Nada más. El segundo hombre soltó algo entre una carcajada y un resoplido. Ya intentamos la versión amable, murmuró. Avanzó demasiado rápido, con demasiada confianza. Sebastián se movió, sin velocidad aparatosa, sin dramatismo. Solo lo suficiente.
Su mano rozó el borde de un banco y lo desplazó apenas, casi imperceptiblemente, lo justo para alterar el paso del hombre. El tipo tropezó una fracción de segundo, pero fue suficiente. Sebastián cerró la distancia en un movimiento continuo. Su mano encontró la muñeca del hombre, giró, sin violencia pero con precisión. El hombre soltó un sonido ahogado, perdió el equilibrio, cayó. El golpe de su cuerpo contra el suelo resonó más de lo esperado. El primero no reaccionó con pánico. Observó, calculó, ajustó. El tercero cerró la puerta a su espalda. El clic de la cerradura sonó como algo que se vuelve definitivo. Bien, dijo el primero, exhalando despacio. Lo hacemos así entonces. El cambio fue inmediato. Se acabaron las palabras, se acabó la negociación. El segundo se levantó con la rabia ya visible en la manera en que tensó los hombros, en la respiración que se aceleró. «Se te va a arrepentir», dijo. Sebastián no respondió porque el arrepentimiento ya no formaba parte de lo que estaba calculando. Vio el movimiento antes de que ocurriera. Un intercambio de miradas, un desplazamiento de peso. El segundo no fue hacia Sebastián. Fue hacia el banco, hacia los cachorros. La mujer lanzó un sonido, no un grito exactamente, pero sí algo que cortó el aire con la misma eficacia. «No». Se dobló sobre los cachorros, su cuerpo cubriéndolos con lo que le quedaba de fuerza, instintivo, total. El perro fue más rápido que todos. A pesar de la herida, a pesar del peso, cruzó la distancia en un movimiento que no se podía descomponer en partes. Se interpuso entre el hombre y la mujer, el cuerpo en diagonal, protector. El hombre se detuvo un segundo, porque este no era el mismo animal que habían quebrado. Ya no. El perro no atacó. Se mantuvo. Sostuvo la línea. Los ojos clavados. El primero metió la mano en el interior de la chaqueta, sin apresurarse, sin nervios, con la calma de quien ejecuta un procedimiento conocido. Sacó algo pequeño, apenas visible en su mano. Lo presionó. Un tono agudo y preciso cortó el aire de la capilla. El perro se inmovilizó. No de miedo. De memoria. Su cuerpo se tensó de una manera específica, no de resistencia sino de conflicto. Durante un segundo frágil y terrible no supo cuál instinto seguir. El que le habían instalado a la fuerza o el que había elegido él solo. Sebastián lo vio. Esa hesitación, esa grieta. Y entendió algo de golpe. Esto no era solo una pelea. Era el control intentando recuperar lo que había perdido. «Ya ves», dijo el hombre con suavidad. Todavía lo recuerda. La respiración del perro cambió. Más rápida, irregular. Una pata se desplazó apenas. Sebastián dio un paso al frente. Un solo paso, dentro del espacio del animal. Sin tocarlo, sin ordenarle nada. Solo ahí. Presente. Sólido. «Mírame», dijo. No en voz alta. Sin fuerza. Con la clase de firmeza que no necesita volumen para llegar. El perro no reaccionó de inmediato. El tono seguía resonando en algo más profundo que los oídos. El pasado tirando en una dirección, el presente en la otra. Sebastián no se movió. No repitió. Solo estuvo ahí, inamovible. Los ojos del perro parpadearon. Del hombre a Sebastián, de regreso. Y luego, lentamente, su cuerpo se desplazó. No hacia atrás. No hacia adelante. Solo lo suficiente. Solo una vez. El dispositivo se apagó. El momento pasó, pero dejó algo detrás. Algo que no podía deshacerse. La expresión del primero se endureció. «Bien», dijo. Todo se rompió a la vez. El segundo cargó de nuevo, esta vez directo hacia Sebastián, sin rodeos, sin estrategia. Sebastián se hizo a un lado, redirigió el impulso, usó la fuerza del hombre contra él mismo. Una mano en el hombro, un desplazamiento de peso, el cuerpo del hombre golpeó el lateral de un banco. La madera crujió. No se partió del todo, pero habló. El tercero se movió entonces,
más rápido que antes. Fue hacia el perro. El animal respondió como algo libre. No como algo entrenado, no como algo controlado. Se movió directo, decisivo, sin imprudencia, con la precisión de quien sabe exactamente lo que está protegiendo. Interceptó al hombre antes de que llegara a los cachorros, lo empujó hacia atrás con pura presencia, sin necesidad de más. El hombre retrocedió un paso, no de miedo, de recalculación. Sebastián se giró hacia el primero. Quedaron frente a frente, sin obstáculos. «No se va con él», dijo Sebastián. El hombre sonrió apenas. Pero ya no había nada genuino en esa sonrisa. «Entonces nadie se va», respondió. El viento afuera empujó más fuerte contra las paredes, haciendo vibrar la estructura vieja. Adentro, todo se sostenía. Por ahora. Sebastián no respondió. No necesitaba hacerlo. Ya había tomado su decisión mucho antes de que el hombre abriera la boca. La tormenta no cedió de golpe. Fue soltando su presa poco a poco, como algo que se agota antes de rendirse. Para cuando el primer trazo de luz palideció el horizonte, la lluvia se había reducido a una niebla fina y el viento se había retirado a un murmullo lejano más allá de los árboles. El mundo afuera de la capilla de San Eustaquio tenía ese aspecto lavado que no es exactamente limpieza sino quietud, la clase que llega después de que algo se ha roto. Adentro, el silencio tenía una textura diferente. Ganada. Sebastián estaba junto al umbral, una mano apoyada con ligereza en la madera gastada, la postura relajada por primera vez en horas. No descuidada. Solo sin el esfuerzo constante de estar listo para lo siguiente. Los tres hombres se habían ido. No por decisión propia. El sonido de los vehículos había llegado antes del amanecer, distinto al de antes, sin la quietud estacionaria de quien espera. Este era otro tipo de presencia. Deliberada. Oficial. Sebastián lo había escuchado primero, incluso antes de que el perro cambiara de posición. Luego vino el golpe en la puerta. Firme, cadenciado, el tipo que no pregunta sino que anuncia. El oficial que entró tenía unos 40 y tantos años, complexión sólida pero con ese desgaste sutil de quien ha cargado cosas durante mucho tiempo. El uniforme oscurecido por la humedad en los hombros, la placa captando lo poco de luz que había. El cabello corto, pegado a las sienes. El rostro limpio pero con un peso alrededor de los ojos que no venía del cansancio sino de años eligiendo qué problemas llevarse y cuáles dejar atrás. Detrás de él, un segundo oficial, más joven, 20 y tantos, hombros anchos, con esa rigidez de quien todavía no ha tenido suficientes noches como esta para que se le gaste. El primero no habló de inmediato. Recorrió el espacio con los ojos. La mujer en el banco. Los perros. El banco roto. El barro pisado sobre la piedra. La cadena cerca del centro del pasillo. Sus ojos se detuvieron ahí, luego volvieron a Sebastián. «Cuénteme qué pasó», dijo. La voz era tranquila, ni escéptica ni convencida. Solo abierta. Sebastián no se apresuró. No adornó nada. No suavizó nada. Lo dijo directo. Desde el momento en que el perro llegó a la puerta hasta los hombres, hasta el dispositivo, hasta la pelea. El oficial escuchó sin interrumpir, sin reaccionar, tomándolo todo. El más joven se desplazó levemente, mirando la cadena, luego al perro. El animal los evaluaba a los dos con esa atención que ya no era agresión ni sumisión sino algo en el medio, una medición. Cuando Sebastián terminó, la capilla quedó quieta de nuevo. El oficial asintió una vez, luego se acercó y se agachó junto a la cadena. La recogió con guantes, la examinó. Los eslabones gastados, manchados, marcas viejas superpuestas sobre marcas nuevas. «No es la primera vez», murmuró. El más joven frunció el ceño. «¿Qué quiere decir?» El oficial no levantó la vista. «Ha habido denuncias», dijo. «Nada que prosperara. Perros que desaparecen. Gente que escucha cosas por los bordes del pueblo. Vídeos que aparecen un día y al siguiente ya no están». Depositó la cadena de nuevo. Nunca suficiente para armar un caso.
La mujer habló desde el banco. Los grababan, dijo en voz queda. Lo filmaban todo. El oficial la miró. La miró de verdad, no solo su estado sino ella, el peso que cargaba. Asintió despacio. Le creo, dijo. Simple. Directo. Sin hesitación. Los hombros de la mujer temblaron apenas. No de frío esta vez. De alivio. El oficial más joven se acercó a la puerta y miró afuera. Ya no están, dijo. Sebastián se acercó. No estarán lejos, respondió. El oficial se incorporó. No van a ser difíciles de encontrar ahora, dijo. Había algo diferente en su voz. No solo reconocimiento. Decisión. Afuera, la luz crecía. No brillante todavía, pero suficiente para empujar las sombras hacia los rincones. El perro se levantó. Sin brusquedad, sin tensión. Simplemente se alzó y caminó hacia el umbral. Nadie lo detuvo, nadie lo llamó. Cruzó la puerta y se quedó parado en el aire húmedo de la mañana, mirando la línea de los árboles. El mismo lugar desde donde había llegado el peligro, el mismo lugar hacia donde había desaparecido. Estuvo quieto un largo momento. Luego giró la cabeza. No hacia el bosque. Hacia la capilla. Hacia Sebastián. Sus ojos se encontraron y en ese intercambio silencioso ya no quedaba urgencia ni advertencia. Había algo más quieto. Algo más parecido a lo que queda cuando lo que tenía que enfrentarse ya se enfrentó. Sebastián salió detrás de él. El suelo blando bajo sus botas, el barro comenzando a asentarse. El aire olía diferente, todavía cargado con lo que había pasado pero también con otra cosa, más liviano en los bordes. El oficial se puso junto a él un momento después, las manos a los lados. ¿Se queda por aquí?, preguntó. Sebastián no respondió de inmediato. Miró la capilla. Los bordes rotos, la puerta gastada, el lugar que había usado durante años como nada más que un techo provisional. Miró a la mujer, visible desde el umbral, envuelta en la manta, con los cachorros contra el pecho. Miró al perro, parado junto a él, sin irse. Exhaló despacio. Sí, dijo. Las horas que siguieron no pasaron rápido ni pesado. Era el tiempo que avanza porque tiene que hacerlo, no porque alguien lo esté empujando. Llegaron más oficiales. Vehículos, voces, conversaciones en voz baja con el tono medido de quien documenta. Los 3 hombres fueron detenidos antes del mediodía. No habían llegado lejos. Solo lo suficiente para creer que tenían tiempo. No lo tenían. Adentro, la mujer estaba sentada con una segunda manta sobre los hombros. Sus manos todavía temblaban a ratos, pero sus ojos habían cambiado. Menos miedo, más presencia. Observaba al oficial más joven mientras tomaba notas, la rigidez inicial del reemplazada por algo más asentado, moldeado por lo que había visto esa noche. ¿Volverán?, preguntó ella en voz baja. El oficial mayor sacudió la cabeza. No, dijo. No de esta manera. La mujer asintió, no del todo convencida, pero dispuesta a creerlo. El perro estaba tendido cerca de la entrada, descansando pero no del todo. Su respiración era más lenta, aunque de vez en cuando su cuerpo se tensaba levemente, reacciones a sonidos que ya no estaban ahí. Cuando el oficial más joven se acercó demasiado, las orejas del animal se echaron hacia atrás un instante. No agresión. Precaución. Aprendida, grabada profundo. Sebastián lo notó. Se agachó junto al perro, sin extender la mano, sin presionar. Solo estuvo ahí. El perro lo miró de reojo y luego apartó la vista, pero no se movió. Eso era suficiente. Para la tarde, la capilla se sentía distinta. No restaurada, todavía no, pero cambiada. El banco roto había sido movido. La cadena se había ido. El suelo estaba despejado del peor del barro. La luz entraba con más claridad por los huecos, alcanzando el polvo que siempre había estado ahí pero que nadie había visto hasta ahora. La mujer habló de nuevo, más quieta.
No debería habérselo entregado, dijo. Sebastián no respondió de inmediato. Miró al perro. La manera en que su cuerpo subía y bajaba. La tensión que todavía no lo había abandonado del todo. Usted no sabía, dijo Sebastián. La mujer sacudió la cabeza. Debería haberlo sabido. Sebastián asintió levemente. Puede ser, dijo. Luego añadió. Pero se quedó. Ella lo miró sin entender. Sebastián señaló al perro con un gesto apenas visible. Cuando importaba, dijo. Se quedó. Las palabras no borraban nada. Pero lo movían un poco. Afuera, el cielo había empezado a despejarse. No del todo, pero suficiente para que la luz lo atravesara en algunos lugares. Sebastián estaba en el umbral de nuevo, el perro junto a él, los cachorros adentro, la mujer descansando, la tormenta detrás y el mundo adelante, incierto, sin terminar, pero ya no fuera de alcance. Sebastián habló en voz muy baja, más para sí mismo que para cualquier otro. Hay cosas que no se van, dijo. La oreja del perro se movió apenas. Sebastián lo miró. Solo dejan de ser las dueñas de uno. El animal no respondió. Pero se quedó. Y eso era respuesta suficiente. Hay tormentas que no se anuncian con truenos. Llegan en silencio, metidas en las decisiones que tomamos, en la confianza que depositamos demasiado pronto, en los momentos en que creemos estar haciendo el bien sin ver todavía el costo completo. Esta historia no es solo la de un perro herido ni la de un hombre con el pasado pegado a los talones. Es algo más hondo. Es la verdad de que la bondad, cuando cae en manos equivocadas, puede terminar en dolor. Pero aún así no se desperdicia, porque el amor deja marca incluso en quienes han sufrido mucho. Ese perro no volvió porque el mundo hubiera sido justo con él. Volvió porque en algún lugar entre el miedo y el sufrimiento recordó un momento en que alguien eligió cuidarlo. Y a veces eso es suficiente para cambiarlo todo. Hay personas que Dios no manda a quitar la tormenta. Las manda adentro de ella. Un hombre que se queda cuando sería más fácil irse. Un alma que elige proteger cuando nada está garantizado. Una criatura herida que encuentra el valor de volver a confiar. En nuestra vida diaria quizás nunca enfrentemos una noche como esta. Pero cada día tenemos una elección silenciosa, ignorar o acercarnos, juzgar o intentar entender, irnos o quedarnos. Y tal vez el milagro no es algo imposible ni estruendoso. Tal vez el milagro es que incluso después de que todo se rompe, algo adentro nuestro todavía elige el amor. Si esta historia te llegó al corazón, compártela con alguien que necesite un poco de esperanza hoy. Déjanos un comentario y cuéntanos desde dónde la estás viendo. Y si crees en historias que nos recuerdan que la compasión, el coraje y la fe todavía existen, considera suscribirte al canal. Que Dios te bendiga, cuide a los tuyos y guíe tus pasos incluso en las tormentas que todavía no puedes ver.